El tema de este video es las razones, las proporciones y usar polígonos semejantes. El objetivo dice, podré usar razones y proporciones para escribir y resolver ecuaciones. Podré identificar a los polígonos semejantes y usarlos para encontrar las medidas de los lados y ángulos que faltan. La primera meta es encontrar la razón del ancho al largo de este rectángulo. Una razón es una expresión que demuestra la relación entre dos cantidades. Aquí tenemos que relacionar el ancho y el largo de este rectángulo. Su ancho es 8 pulgadas y su largo es 2 pies, que simplifica a 4 pulgadas sobre un pie. Pero cuando hacemos razones, tenemos que usar la misma unidad de medida. Entonces lo escribimos 4 pulgadas sobre 12 pulgadas, que simplifica a 1 pulgada sobre 3 pulgadas. Podemos escribirlo así: 1 pulgada a 3 pulgadas, con 2 puntos. Polígonos congruentes y polígonos semejantes tienen en común que ambos tienen la misma forma, es decir, los ángulos son congruentes. Polígonos congruentes tienen el mismo tamaño y los lados están congruentes. Polígonos semejantes tienen tamaños diferentes y los lados son proporcionales. Una proporción es una ecuación que demuestra la relación entre dos razones. La segunda meta es: ¿son semejantes estos triángulos? Si lo son, da el factor de escala y escribe una declaración de semejanza. Para resolver semejanza, usamos una declaración de proporcionalidad, o es decir, una proporción.
Lado AC del triángulo más grande es proporcional con lado DF al triángulo del triángulo más pequeño. Lado AB es proporcional con lado DE. Y finalmente, lado BC es proporcional con lado FE. Hoy digo EF. Escribiendo los números, AC mide 4, DF mide 2, AB mide 6 sobre DE que mide 3 y finalmente lado BC mide 8 y lado EF mide 4. Todos simplifican a 2 sobre 1. Por eso, el factor de escala o la razón es 2:1. Es la razón de los lados correspondientes. Cuando sean proporcionales, los triángulos son semejantes y la declaración de semejanza es triángulo ABC es semejante a triángulo DEF. Y usamos este carácter aquí para decir que son semejantes. Igual con triángulos congruentes, tenemos que escribirlos en el mismo orden. Podemos describir el factor de cambio con el término dilatación. La dilatación es estirar o encoger a la figura para cambiar el tamaño. La tercera meta dice, usa las propiedades de proporción para simplificar y resolver a esta proporción. Para resolverla es necesario saber la propiedad de producto cruz. Entonces multiplicamos A y D y B con C. En este ejemplo, multiplicamos 5 por Y y 50 por 3. Entonces simplificamos dividiendo ambos lados por 5 y encontramos que el valor de Y es 30. Usa las propiedades de las proporciones para simplificar y resolver a esta proporción.
Multiplicamos 300 por y y 2 y 500 por y. Distribuimos el 300 y ahora sustraemos 300 de ambos lados para poner todos los variables en un lado de la ecuación. Y eso resulta en 600 es igual a 200y. Dividimos ambos lados por 200 y encontramos el valor del variable. Usa las propiedades de las razones y la semejanza para resolver a estas proporciones. BC y AB tienen una razón de 1 a 2. Tenemos que encontrar el valor de AC. El valor de BC es 4. Y el valor de AB es X y 4. Usando la propiedad de producto cruz, multiplicamos 4 por 2 y X y 4 por 1. Sustraemos 4 de ambos lados y encontramos que el valor de X es 4. Ahora podemos encontrar el valor del lado AC. AC es 2X. Multiplicamos 2 por 4 y encontramos que la medida o el valor de AC es 8. Triángulo ABC es semejante a triángulo EDC. Tenemos que encontrar la medida de DC. Sabemos que AC y EC son proporcionales, porque los triángulos son semejantes. Por eso, BC también es proporcional con DC. Lo mismo con la congruencia, seguimos el mismo orden. DC y BC. La medida de la línea B hasta D mide 10. DC mide X. Por eso, BC mide 10 menos X. Ponemos estos valores en nuestro formulario. Los multiplicamos. Y entonces simplificamos, añadiendo 4x a ambos lados, para poner todos los variables en un lado. Después dividimos ambos lados por 12 y encontramos que la medida de x es 10 tercios.
Dado que ABCD es semejante a WXYZ, escribe una declaración de proporcionalidad. AB es proporcional con WX. BC es proporcional con XY. CD es proporcional con lado YZ y AD es proporcional con WZ. Ahora encontramos el factor de escala. AD mide 14. WZ mide 10. Reducimos la fracción y encontramos que el factor de escala es 7/5. Ahora vamos a encontrar los valores de las medidas de los lados que faltan. Otra vez vamos a usar la propiedad de producto cruz para encontrar los valores de estos lados. AB por 5, 7 por 8, dividimos ambos lados por 5 y encontramos que la medida de AB es 11.2. Hacemos lo mismo con lado XY. BC por 5, 4 por 7. Y encontramos que el valor de BC es 5.6. Con lado CD hacemos lo mismo otra vez. CD por 5 y 3 por 7. Dividimos por 5 y encontramos que el valor del lado CD es 4.2. Finalmente, para determinar el perímetro de cada figura, tenemos que añadir los valores de todos los lados. Figura A, B, C, D. Añadimos todas las medidas de todos los lados. Y encontramos que su perímetro, disculpe, es 35. Y hacemos lo mismo con figura WXYZ. Añadimos los valores de todos los lados. Y encontramos que su perímetro mide 25. ¿Qué es especial sobre los perímetros de los polígonos semejantes?
es que la razón de los perímetros es lo mismo que el factor de escala. ¿Son proporcionales estos polígonos? Si lo son, hacemos lo siguiente. Sabemos que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, el tercero también es congruente. Y hemos determinado que los ángulos de estos triángulos son congruentes. ¿Son los lados proporcionales? A ver. Ponemos los valores de los lados en una proporción y lo reducimos. Todos simplifican o reducen al mismo valor. Sí, son proporcionales. Ahora podemos escribir la declaración de semejanza. Triángulo LMN es semejante a triángulo TPO. Y lo mismo con congruencia, tenemos que seguir el mismo orden. Hemos determinado que el factor de escala de estos triángulos es 4 a 3.